Cuando decido de comprar una máquina, yo creo que lo último que me voy a fijar es el diseño, los colores o cosas así. En esta máquina lo primero que me llamó la atención fue ese modo transparente que tiene, que no se trata por el diseño, como todos ya saben, diseño igual, cuerpo igual, entonces eso no es lo que llama la atención, sino el modo transparente que tiene, donde vemos por dentro el motor, la batería, el interruptor, todo vemos por dentro, y esto créanme que llama muchísimo la atención a la clientela. Cuerpo totalmente wall. Este es un cuerpo wall, vean cómo es exactamente lo que es un cuerpo wall. Quien está acostumbrado a esta ergonomía, pues le va a ir muy bien. Es extremadamente bonita, vean cómo se ven los detalles. No es lo mismo como la ven ustedes a través del video, porque quizás no todos la van a ver en la misma calidad, pero tenerla aquí en mano es una belleza de máquina. Como se ve, los colores son muy vivos y eso es lo que llama la atención a toda la gente que llega. 270 gramos, yo creo que es un peso bien justo, o sea, un poco más ligero que eso. Yo creo que no podía trabajar tranquilamente con un clipper, con un trimmer sí, pero con un clipper yo creo que está al límite. Hay unas máquinas que están al límite por su peso extremo, y esta pues está al límite yo creo que en su peso, porque es muy ligera, pero a la vez se siente muy cómodo en la mano, ya que la ergonomía es muy buena. Materiales completamente de plástico, no son de mala calidad, tampoco son quizás de tan buena calidad. Materiales regulares, digamos. 7300 revoluciones por minuto, esto dejó mucho que decir. Es un motor que no me ha gustado absolutamente para nada, pero de eso vamos a hablar después. Lo primero que vamos a ver, las primeras características son 7300 revoluciones por minuto. ¿Es verdad o no? Ya lo vamos a ver, porque ahora tengo la aplicación que se llama Jiri o Jiri, no sé cómo se pronuncia, que la he tenido que descargar a través de un APK. Vean, aquí está la cuchilla microdentada, cuchilla K 440C. 440C significa acero japonés. Ok, ya la vamos a ver mejor. Aquí está, 7300 revoluciones. La batería, pues todo está muy bien. Esto es una Magic Click, digamos, más desarrollada. 4 horas de uso. Es bastante, 4 horas es bastante, y se carga en 3 horas. Para cargar no hay tanto problema, pues porque ya tenemos la base de carga muy comodísima. Un punto grande que hicieron en ese sistema que le hicieron a la base de carga. Ojalá las demás marcas copien eso. Algo muy importante de tener en cuenta, que esto me parece que es una idea pero grandiosa, como ya les comenté en el unboxing. Ok, no se ve bien, pero el cable, uno está conectado aquí y otro a la máquina que la está cargando acá. Vean este punto rojo que se ve ahí, significa que está cargando. Eso sería muy bueno porque podemos cargar dos máquinas a la vez. En este caso de la Wall puedo colocar también lo que es la Lens Pro. Ahora les digo, ojalá que lo introduzcan, este proyecto, este sistema, esta tecnología, ok, de tener ese cable 2 en 1, porque en uno, vean, es así, pero aquí atrás es tipo C. Esto es tipo C, ok, y del otro lado tiene el cargador que carga la máquina directamente, así que podríamos cargar dos máquinas en uno. A pesar que los colores no son iguales de esta peineta con los peines guía, la verdad tengo que decir que me ha encantado mucho. Esta peineta es de muy buena calidad, y ya que te la den extra, pues es un plus muy bueno. Es un detalle pues muy grande de tener en cuenta. Vean cómo tiene aquí para poner los dedos, para colocar los dedos al momento de hacer máquina sobre peine, muy buena. Estos peines guías los abrí solamente para hacerlos ver, porque no los he usado. Ok, en la máquina calzan de lujo. El material es muy bueno, son mismos materiales diría yo que los peines Wall, pero los que no son premium. De momento solo tenemos eso. Yo no sé si hay otras versiones, creo que hay otras versiones que traen los peines guías que son, ya saben, el medio y el 1,5. De momento estos me llegaron a mí. Y nada más, vean cómo son estos colores, pues muy bonitos. Como les digo siempre, la WMAR trata de meterse por tus ojos. Como vieron, los accesorios son pocos pero indispensables. La peineta grande esta para hacer máquina sobre peine, muy buena, de buena calidad, y créanme que si la trae aquí, pues para quien no tiene, y le viene de peluche, como decimos en Ecuador. Cuchillas bien finas, ok, pero bien finas, y la verdad que me han resultado muy buenas estas cuchillas. Los dientes son largos, se sienten aquí muy finas, y con esto para hacer máquina sobre peine, para cortar el cabello encima nomás, para una barba, es excelente. Las cuchillas cortan muy bien. Y algo en particular, esta cuchilla interna, que les voy a dejar una foto aquí
en pantalla, van a ver, y después les voy a explicar también con más detalle. Las cuchillas son de acero 440C, acero japonés. Estas cuchillas, créanme que son buenas, son muy buenas, tengo que decirlo así. Eso es lo que sobresale, digo yo, en esta máquina. Aparte de lo que sería la base de carga, que también sobresale mucho, las cuchillas también, créanme que son cuchillas muy buenas, pero que lamentablemente no son compatibles con otras máquinas. Aquí les voy a dejar una imagen que la hice con el teléfono que tiene la cámara microscopio, y vean esta forma que tiene, es demasiado particular. Microdentada, un diente pequeño, un diente grande, un diente pequeño, un diente grande, ok, pero aparte de eso tienen como que sobresale el diente más grandecito, sobresale un poco de la cuchilla. No sé, es un poco extraño, espero me entiendan lo que les trato de decir. Vean, aquí está la W-Mark, que aquí están las cuchillas, que le coloqué una cuchilla interna JRL y aquí la tengo colocada. Pues la verdad que pensé que el sonido iba a bajar un poco, y pues al contrario, se alborotó más. La cuchilla tiene la cuchilla original aquí, la W-Mark original, que no está mal esa cuchilla, pero yo quería probar otra, ¿no? Y bueno, le puse esta cuchilla que va bien, o sea, parte bien, tiene la potencia que quiero que agarran las máquinas con esta cuchilla, pero el sonido se alborotó bastante. Okay, escuchen. Se alborotó bastante. Si esta máquina tiene, bueno, la cuchilla, el agarre, base de carga, el peso, la reacción al encender, la palanca es libre, no es de clic, pues es una máquina, es una Magic Click pero con más cosas. O sea, es una Magic Click recontra que mejorada, pero hay un punto bajo, hay una carencia, que eso es lo que me dejó pues un sabor amargo, digamos. Es una máquina que podría haber estado perfecta, ya por el diseño llama muchísimo la atención, y trabajando bien, ¿qué más quieres? Que el precio pues no está más de $40, no supera los $40. Yo la compré con un descuento que me hicieron ellos, pero se encuentra alrededor de 35 euros. ¿Y cuál es este punto bajo? La verdad que aquí tuvieron esa falla, y esto es lo que a mí me llevó a tomar la decisión de limpiarla bien y de no volverla a usar. La voy a tener solamente pues paradita ahí para que llame la atención a la gente que viene a cortarse el pelo. Digamos que sería una decoración para la barbería, que se puede trabajar tranquilamente, no estoy diciendo que no, pero lo que pasa es que hicieron un pequeño error. Ellos se inspiraron al cuerpo wall, perfectísimo, porque tiene todo de lo que es una wall, ok.
lo que es una Magic Click, digamos, y no encontraríamos puntos bajos. Una de las mejores ergonomías que yo encuentro es Wall, y esta máquina pues está bien con las horas que tiene de uso, la fuerza que tiene, las cuchillas, todo está bien, ok. Y el modo transparente, la base de carga con ese doble sistema, pero el motor yo creo que es su punto más bajo. Aquí no se tenían que ver inspirado en Wall absolutamente para nada, no tenían que verse inspirado en Wall, porque los motores Wall, a medida que las vas usando, pierden potencia y pierden mucha potencia, y este ha sido un grave error para esta máquina. Este cuerpo lo hubiesen puesto, mejor dicho, a esta máquina le hubiesen puesto un motor sin escobilla, y porque el motor que tiene al segundo corte, o mejor dicho cuando ya se va secando, pierde mucha fuerza, cuando se va descargando pierde mucha fuerza, y eso créanme que era una crítica pues muy grande para lo que es Wall, y pues aquí también lo tenemos. Ahora tengo aquí, vean, perdón que el teléfono está roto, este es el teléfono que me hace los videos normalmente. Ahora he descargado la aplicación a través de un APK. Ahora vamos a ver los RPM de esta máquina. Como vieron, tiene una fuerza de 6700, la verdad que me parece muy poco respecto a lo que promete. Vamos a tener una referencia y vamos a colocar aquí la Build Pro, okay, que tiene 2 velocidades. Como vieron ahora, dejó mucho que hablar esta máquina de aquí, pues esta de aquí tiene 2 velocidades, como vieron la capturó muy bien. Ellos prometen 7300 revoluciones, eso es lo que está escrito en el papel, pero como vieron con la aplicación no me dio ni siquiera 7000. Eso es un punto pues muy bajo. La potencia se siente, escuchen, se siente. Se siente la potencia, o sea, está fuerte, pero después de cortar, o sea, mientras estás cortando, ya vas terminando el corte, pierde demasiada potencia, y esto la verdad es que a mí no me gusta. De las Medishow, esas por más que se vayan a apagar, siguen con su potencia no máxima, pero siguen a un 90%. Esta pues ya por el segundo corte se siente un motor que estuviera a un 50%, no te da esa máxima velocidad. Es el único punto bajo que le encontré. Lo que pasa es que sería el punto más importante de una máquina, ¿no? El motor, aparte de las cuchillas, ¿no? El motor es importantísimo, pues, y que tenga este motor no me gusta. Claro que hay personas famosas que hacen pues todavía cortes con las máquinas tipo Magic Click de la versión anterior, no la versión Gold. Esa Magic Click la usan pues personas youtubers muy famosos que todavía usan la Magic Click, y esta prácticamente estaría yendo por ahí, ¿no? Por ese camino, y pues para eso es perfecta. Si alguien va a iniciar, les recomiendo esto, más que todo por el agarre que tiene. Las cuchillas están brutales, pero nosotros que ya nos venimos acostumbrando a estos motores que hay en China, ya han visto cómo han habido máquinas pues potentísimas, y regresar es como dar un paso atrás, ¿no? Entonces yo creo que para los que ya conocemos estas máquinas de acá, las Build Pro, estas de 9000 revoluciones por minuto, las otras de motor Medishow, ya no podemos volver a estos motores de aquí. Es una máquina muy bonita por su diseño, cuchillas buenas, la batería es muy buena, pues todo está bien. La base de carga te viene con peines, con la peineta esa de máquina sobre peines. Por ese precio yo creo que está muy bien. En la caja dice Kiki. Yo ya he visto máquinas con esta marca, lo que sería aquí que está escrito Kiki. Ok, ya he visto máquinas con esta marca encima. No sé qué relación habrá entre la WMAR y esta Kiki. ¿Será que tendrán en común el motor o el proyecto que hacen? La verdad que no tengo idea, pero ya he visto máquinas con el nombre encima, ok, marca Kiki. Yo ya la he visto en YouTube, prácticamente también he visto videos que han hecho máquinas con esta marca. Y no recuerdo bien si en AliExpress he visto máquinas con esta marca aquí.
No es la primera máquina que hay de esta, ok, esta es la tercera o cuarta versión, creo que es de siempre de esta misma serie de 108, pues esta es la última versión que han hecho, la 108 Pro. Creo que hay 108S, 108A, no estoy tan seguro de los nombres, pero bueno, esta es la última versión que me llamó bastante la atención. Los colores son bien vivos, ok, es una máquina que gusta al verla, y así que pues yo la puedo recomendar para la gente que va a iniciar. Muy buena, para la gente que va a iniciar es un punto muy de tener en cuenta esta máquina, ok. Sé que hay bastantísimas, ahí están las competencias, ya le voy a hacer una comparación, es muy buena con las que tengo, digamos que sería esa pelea, ¿no? Por la que siempre yo estoy ahí con eso de calidad-precio, vamos a hacer una comparación con esa. Por eso no olvides de suscribirte, de darle like a este video y como siempre nos vemos en el próximo video.